¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el economista Gastón Remy, que dicho sea de paso, todavía no asumió en la Cámara de Diputados por un mecanismo interno que tienen ellos. Estoy haciendo referencia al diputado Aldazoro, que finalmente se alejó de su banca, y por este acuerdo, el cual le menciono, le corresponde asumir al señor Remy, que todavía no ha podido hacerlo. Voy a estar con él en un minuto, vamos a hablar de la economía, de la situación del impacto económico que genera el regreso a la fase 1, que no es un tema menor. Perdón. Hay una gran preocupación en distintos sectores de la vida de Jujuy, más allá de los problemas generados por la pandemia y la economía, o como consecuencia de los problemas económicos que genera la pandemia, lo que usted quiera. Y la preocupación tiene que ver con la conducta del señor Morales. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la preocupación es cómo se para Morales frente a los problemas. Y en rigor de verdad me parece a mí que hay un claro desequilibrio emocional en la conducta del señor Morales. Las actitudes descontroladas tienen dos tipos de consecuencias, dos. Pueden ser inofensivas o pueden ser complicadas. Estos dos componentes definen el nivel de precariedad de este señor que supuestamente gobierna una provincia. Y a propósito, por citar un ejemplo que ha generado alguna polémica, he seleccionado un fragmento de su monólogo nocturno en el COE, haciendo referencia a la doctora María Silvia Bernal, vocal del Superior Tribunal de Justicia, quien dictó una medida cautelar hace algunas horas respecto de esta famosa aplicación que busca recolectar datos de las personas y que provocó la furia del señor Morales. Señor director. Lamento que no tengamos el CIMOV, que es la aplicación que nos suspendió una jueza, la doctora Bernal, que se acuerdan es la que no quería hacer cuarentena. Y lamento que no tengamos el CIMOV, porque hoy con el CIMOV, con el chequeo del documento, podríamos armar el árbol más fácil. Y podríamos decirte a vos que pasaste por un lugar donde este personal de la Fuerza de Seguridad estuvo en esa hora. Y entonces hoy te podríamos decir, no es cierto, que te vengas rápido al hospital de campaña. Bueno, en rigor de verdad a mí me parece que Morales no toma dimensión de lo que dice, en este tema y en muchos otros. Casi le diría que sus expresiones están rozando la comisión de delito de intimidación pública. ¿Qué consiste esto? Esto consiste precisamente en alterar el orden público. ¿Qué quiero explicar con esto? El señor Morales se para frente a una cámara y le apunta a una señora, por circunstancia de la vida, hoy es jueza, mañana puede ser el portero de la esquina, y la expone frente a terceras personas que la identifiquen y eventualmente la agredan a una jueza, a un político, a un comerciante, a lo que sea. El tema es la dialéctica del señor Morales. De manera que está incurriendo, creo yo, en una conducta que no hace más que generar o infundir, si usted quiere, el temor público. ¿Sabe el clima de terror que rodea al señor Morales a esta hora? Y todo esto que le estoy comentando, que le estoy compartiendo, está claramente planteado en el Código Penal. De manera que estamos frente a un señor que no tiene parámetros. Yo ya lo he comentado en otras oportunidades. El señor Morales tiene una confusión muy severa. No puede discernir entre la ética de la convicción
y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es lo que expresa Morales, que es la obsesión por ciertos ideales y la ceguera ante la complejidad de lo real, siendo incapaz de hacer la consideración de las consecuencias de sus actos. Esto es Morales. Mientras que lo normal sería ver a un señor que gobierna una provincia analizando, ponderando y teniendo en cuenta siempre las consecuencias de sus actos. Esto es, para que usted me entienda, la ética de la responsabilidad. En definitiva, el equilibrio de un señor que supuestamente gobierna algo es hacer lo que corresponde, no lo que cree. En un minuto volvemos y hablamos con Gastón Remy. Gracias, director, muy amable. Gastón Remy con nosotros. Gracias, Gastón, por estar acá. A vos, por la invitación. Bueno, ¿cómo estás viendo? ¿Hacia dónde vamos respecto de los últimos hechos y los últimos acontecimientos en la provincia? En materia sanitaria, bueno, es una situación de nuevo pero muy complicada. O sea, indefectiblemente la vuelta a la fase 1, algo que en parte no parecía esperado, aunque sabemos que es un virus que tiene un contagio rapidísimo y nadie es infalible, pero bueno, fue algo inesperado desde el punto de vista de cómo se venía manejando la cuarentena en la provincia y más que nada la idea que se generaba desde el gobierno de que todo venía mucho mejor que en otros lugares del país y del mundo en un sentido. Pero bueno, creo que sobre esa base se va a complicar bastante porque estamos, hoy es el segundo día de que se hizo este anuncio de los 2 primeros casos positivos de esta semana y hay 7 al menos hasta el día de ayer y bueno, eso todavía no se conoce ni el origen del contagio, o sea, todo el problema sanitario todavía está en el inicio de no sabemos qué puede llegar a dar y bueno, capaz que también esta primera fase no es solamente una semana, sino que se puede extender, si vos. Que se podría llegar a extender porque, insisto, recién es el segundo día y todavía no se sabe cuál fue el origen y tampoco hay certeza si se puede llegar a saber a ciencia cierta dónde fue el origen de contagio de este efectivo de la policía, ¿no? Gastón, ¿cómo crees vos que impacta la noticia o la decisión de señor Morales de volver para atrás, teniendo en cuenta que ha habido muchos negocios que han hecho un sacrificio fenomenal para abrir sus puertas? Es decir, incluso han tenido que invertir para adaptarse al protocolo pensado por el señor Morales. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, eso indefectiblemente, como te decía antes, es un impacto negativo. A nadie le va a hacer bien en su actividad cerrar, aunque sea previsoriamente por 7 días. La situación ya viene complicada de antes de la pandemia y durante la pandemia se complicó muchísimo más. La cantidad de, por un lado, la actividad comercial, que es una de las más afectadas, y el tema de bares, restaurantes, eso ya ha tenido muchas bajas de empleo, bajas directamente de cierre de varios lugares. Ya hemos analizado que el sistema crediticio privado le ha puesto muchas trabas por la cantidad de papeles que tienen que presentar. El mismo ANSES para el mes de abril decía que en la provincia cerca del 63% de los salarios que recibieron subsidio del Estado, o sea, el famoso ATP, bueno, ese 63% del salario en promedio se pagó con fondos públicos, o sea todo ese sector viene realmente muy complicado. Entonces me parece que si a uno le suma eso, la actividad de aquellos que viven del día a día, en la venta ambulante y demás, bueno, peor todavía. Sé de parte de trabajadores muy jóvenes que hay lugares de comida que han dicho, mira, si esto se prolonga muchísimo tiempo más, no sabemos si vamos a volver a abrir. Acá, ¿no? Estamos hablando Sí, en la capital, por eso. Entonces, bueno, o sea, en ese cuadro... Después, ¿Esto pasó antes o después de la decisión de Morales de volver para atrás? Pasó antes, o sea, cuando se vuelve a reabrir parcialmente los comercios, esto fue anunciado en ese momento. Correcto. Bueno, ahora... Bueno, por eso digo que el pronóstico se puede cumplir, digamos. El pronóstico se puede cumplir, claro. Decidan no volver. No volver directamente, sectores que incluso pagaron con ATP y que van a volver a pagar con ATP. O sea que están incluso recibiendo una ayuda
por parte del Estado, que es un subsidio. Bueno, en ese marco, lo que hemos visto últimamente también de algo que viene ya acelerándose como cuadro más general de una provincia que tiene siempre los primeros niveles de despidos del sector privado en blanco, y que el último dato de marzo, antes que empiece efectivamente las medidas de cuarentena, marzo de este año, Jujuy pierde 1.400 puestos en blanco respecto de febrero, y el valor absoluto del sector privado, del sector asalariado privado en blanco, retrocede a valores del año 2015. O sea, esto que se viene dando como dinámica de destrucción del empleo en todo el país, bueno, Jujuy está volviendo en marzo, insisto, si ves los números de abril y de mayo seguramente sean más desfavorables, lamentablemente, bueno, se está volviendo a casi 5 años atrás, lo cual, bueno, hace un cuadro estructural agravado por la pandemia, como venimos diciendo, muy pero muy delicado. Y las perspectivas, si vos te fijas ayer, que la TAM, la aerolínea, que es Sociedad Chilena Norteamericana, bueno, ha decidido irse del país y suspender todos los vuelos de cabotaje, dejando casi 2.000 personas en la calle. Bueno, ahora, esto, perdóname, te hago un paréntesis ahí. El llamado del presidente Piñera, que ayer habló con el presidente Fernández, ¿tiene que ver con el impacto de la pandemia o con la preocupación del presidente por lo que pasa con esta compañía? Lo que pude observar es que más bien Fernández mucho no habló de la compañía aérea, sino más bien de esta idea de traer gente que tiene... que planteó un diputado chileno. Un contagio, claro, de COVID, pero que está en Chile, traerla a la Argentina. Bueno, digo que si grandes compañías están haciendo estos anuncios, que después tienen mucho de negociación, de golpear para sacar más ventajas, bueno, todo lo que es propio, pero más allá de eso, la dinámica más general, en todo el mundo y en Argentina, los pronósticos de caída de la actividad se agravaron en forma aceleradamente. Si vos ves el FMI, cuando hizo el pronóstico en abril, decía que la economía mundial iba a caer 3%, bueno, la OCDE acaba de anunciar que va a caer por lo menos un 6%, y si hay rebrote, puede caer más de un 7%. Bueno, Argentina está entre 8 y 10%, si hay o no un nuevo rebrote agudo, que en parte ya lo estamos viendo en todo el país, bueno, puede llegar a caer un 10%, que es similar a lo que se cayó en la última gran crisis del 2001. Entonces, ahí, bueno, Jujuy está como en una especie de balsa, en un maremoto nacional y mundial. Pues, me parece que hay que prepararse para situaciones mucho más complicadas. Mucho más complicadas. Yo creo que sí, mucho más complicadas. Insisto, en Argentina, en la provincia, pero en todo el mundo, por lo menos para 2020. O sea, te estoy hablando de la OCDE, te estoy hablando del FMI, quienes hacen pronósticos que muestran que efectivamente hace 2 meses atrás el pronóstico era 1 y ahora es el doble de malo en 2 meses. Entiendo. Ahora, se conoció esta mañana la información de que el Gobierno Nacional finalmente le va a habilitar a la provincia de Jujuy un crédito en el marco de este fondo fiduciario, pero no habla del monto. ¿Vos crees que esto, digamos, para cuánto puede alcanzar, digamos? ¿Para pagar aguinaldo y sueldo? Bueno, sí, está lo que vos decís, la incertidumbre misma de cuál es el monto final. Ellos pidieron 3.000 millones. 3.000, yo tengo la información de que solo le van a dar 800 millones, pero no está confirmado. Claro. Bueno, esto, o sea, los 3.000 o incluso hasta el aumento hasta 6.000 que autorizó la legislatura para contraer deuda con la Nación es un monto anual. Puede ser que se vayan haciendo dentro de ese monto anual transferencias parciales para atender, como vos decís, los aguinaldos o cubrir mensualmente. No nos olvidemos que el Gobierno Nacional hoy estaría anunciando algo que ya se fue dejando trascender, que está haciendo una reestructuración del gasto, que implica también las transferencias a las provincias, de algún modo. En lo que es, digamos, elegantemente, es como lo anuncia el Gobierno, pero esto es un ajuste, digamos. Y de algún modo hay es una reestructuración porque ya el ATP no se va a seguir pagando, o sea, para el próximo mes de los salarios de junio, lo que se paga en julio ya va a ser mucho más reducido. No se sabe el ingreso familiar de emergencia, los 10.000 pesos para los que no tienen ingresos, cuánto más puede llegar a durar. Y también, bueno, eso entra dentro de ese rubro, el gasto extra de emitir para financiar a las provincias. Bueno, dentro de eso está Jujuy y me parece que, efectivamente, se está trabajando como el día a día,
pero sobre la base de un ajuste que también tiene al sector público y a la mayor parte del gasto del sector público, que son los trabajadores, cerca de 83.000 en total en toda la provincia, considerando los municipios, sin paritarias desde el año pasado. O sea, amén del problema de cada familia que compra menos porque hay inflación persistente, hay también si vos analizás la estructura general de que el gasto se pisa, en parte hay un atraso el pago de muchos proveedores. Bueno, ahora tus ingresos en parte caen, pero bueno, ahí hay una tira y afloje en donde están dejando de nuevo al sector asalariado, en última instancia, como el que paga el problema más general que hace a las cuentas públicas y la menor recaudación y la posibilidad de recibir estos créditos de la nación para mantener de algún modo esa actividad. Ahora, también hay que considerar que del total de la planta de empleados públicos, que son cerca de 83.000, el 40% no tiene aporte jubilatorio. Sí. Entonces, eso expresa algún grado de precarización. Puede ser que sea gente como monotributo, sabemos que hay contratos de servicio, o sobre todo de obra, que es bajo la forma de monotributo, que no se le hace aporte jubilatorio, u otras modalidades en los municipios mucho más precarias. Bueno, entonces tenés de 83.000, el 40% no hace aporte jubilatorio, por ende no tiene paritarias. Sí. ¿Está bien? Bueno, entonces eso hace una estructura que se hereda, no apareció con la pandemia. Bueno, creo yo, de ese punto de vista, que está descargando el problema sobre los trabajadores y bueno, hay muchos proveedores que están con largas esperas, que son más largas que nunca para cobrar los servicios que se le prestan al Estado. Entonces, en ese sentido, el impacto se va retroalimentando, porque la economía de Jujuy tiene como dos grandes sectores, uno que está relacionado entre el comercio, los servicios y en parte el Estado, y otro que es un circuito casi en paralelo de grandes sectores muy concentrados que exportan, llámese tabaco, llámese azúcar, biocombustibles, aunque va al interior, y minería, que bueno, eso tiene un ciclo que depende más de lo que le pase a la economía mundial. Por ahora viene la cosa delicada, pero no hay ningún derrumbe. ¿Está bien? Ahora, el sector que vive más bien del día a día, más el estado del comercio y servicios, que se siente mucho en el sector urbano, bueno, eso viene en un deterioro muy considerable porque se va haciendo como una especie de círculo vicioso en una economía que se va paralizando con la cuarentena, no se reactivan las paritarias, bueno, todo eso va a menos. Entonces hay una economía provincial como en dos dinámicas, una que va para abajo y otra que, bueno, seguramente tenga resultados al estar dolarizada y ser exportadora, bueno, por lo general tiende a zafar y a tener un ciclo propio, por más que el resto se vaya hundiendo, ¿no? ¿Vos crees que este dramático cuadro de situación que has descrito muy bien, vos crees que lo puede manejar una sola persona? Bueno, eso hemos hablado muchas veces. El problema es la política que está llevando adelante el gobierno, que justamente no ha sido efectiva, como se venía mostrando en materia sanitaria, por un lado. Entonces eso agrava lo otro, porque si bien sabemos que nadie en el mundo ha controlado, ningún Estado, ningún gobierno, ninguna persona, ningún dirigente político ha logrado controlar este virus, tampoco existe la vacuna, etcétera, pero es categórico que si el problema salta por un efectivo policial que acompañó al gobernador en una gira por La Quiaca y otras localidades que incluso después pasaron de nuevo a fase 1, es evidente que si ese personal, incluido todo el resto de los funcionarios, no es testeado permanentemente, bueno, va a tener consecuencias. Y ayer lo charlábamos también, el problema de lo que pasó con el camionero, porque ahora se tiró la carga sobre la jueza por el problema del sistema Simov. Ahora, el camionero fue estigmatizado, pero la propia enfermera que atendió al camionero en Fraile Pintado denunció no tener las medidas de seguridad sanitaria mínimas para un caso que lamentablemente después falleció esta persona por coronavirus. Entiendo. Entonces, si vos ves eso, da a las claras algo que no está haciendo, que es mínimo, que es testear al menos a todo el personal de Estado, o ni hablar los trabajadores de la salud, que están expuestos al contagio, con mucha más posibilidad que el resto de la población. Bueno, eso tendría que tener un testeo permanente. Ahora, cuando vos ves después el gasto que ellos dicen haber hecho en salud por el COVID, no llega ni al 4% del total del presupuesto de la salud de este año. Ahora, sobre esa base incluso, cuando informaron hace 2 semanas en la legislatura este gasto, que llevaron unas hojas que eran bastante poco presentables para hacer un gobierno, que lleve una hoja casi que
las escribo a mano, bueno, pero estaba la discusión de suspender los juicios al Estado. Sí. Entonces fue como una justificación diciendo, mira, gastamos mucho, ahora hay que esperar. Bueno, eso gastamos mucho, es esta miseria de un 4% casi del presupuesto de salud. Dentro de eso, el detalle, a grosso modo, habla de 25.000, de la compra de 25.000 test PCR. Bueno, si hay 25.000 y sabemos que el nivel de testeo es muy inferior, es muy bajo, bueno, hay una decisión política claramente que si incluso llegás a tener los test, porque antes era que no los teníamos, bueno, ahora están los test, bueno, usalo, testeá a todo ese personal. Bueno, no está esa decisión. Y lo vienen reclamando los médicos, las enfermeras en los ruidazos de que se hagan los test. Entonces, esa persona está teniendo una política de mostrar una provincia que va bárbaro, pero después está todo atado con hilos. Porque Entiendo. ni siquiera testeás al personal que va con vos a lugares que volvieron a fase 1 como La Quiaca. Te hago una última pregunta, se me terminó el tiempo como es habitual. Sí. Esto va a pasar en algún momento, la pandemia. En algún momento va a pasar. Digo, ¿cómo vos ves el gobierno empeñado, el gobierno de acá, Sí. empeñado en discutir la post-pandemia? Es decir, convocando gente, a ver qué hacemos con el trabajo, qué hacemos con la producción. Es decir, No veo eso porque en realidad no te olvides que hay una unidad muy fuerte con el justicialismo en su presidente, acompaña todo y Sí. hasta el día de antes que se anuncien los últimos 2 casos, el titular del PJ dijo que era bárbaro lo que hacía Morales, que estaba buenísimo. Entonces, en eso hay una gran unidad provincial en donde las fuerzas políticas dominantes tienen un mismo rumbo. Y lo que hemos presentado desde la izquierda en marzo como proyecto que incluía el testeo masivo, la compra de los test PCR, medidas de emergencia para los sectores sociales, eso no se oye. Entonces, si vos pensás el futuro, siempre oís al mismo sector, a los mismos intereses políticos y económicos ultraconcentrados, y aquellos que, si vos decís, bueno, hay otras ideas, sí están, pero eso no. Es una decisión política permanente de gobernar para unos pocos y entre ellos mismos, y ningunear, desoír y hasta muchas veces cancherear, como hace el gobernador, que él la tiene muy clara y bueno, evidentemente este problema no lo generó el camionero, sino lo generó un efectivo que lo acompañó a él. Entonces, evidentemente, bueno, hay un déficit, pero se trata siempre de mostrar que es superior a todo, pero porque tiene un respaldo político, porque, insisto, el justicialismo acompaña y hasta saluda todo lo que hace Morales, que es bárbaro. Bueno, ahí hay un problema. Gastón, gracias por venir. A vos. Ha sido muy amable. Con nosotros Gastón Remy. Chau, hasta mañana.